Oigan, el uribismo y toda la derecha de este país, pero específicamente Álvaro Uribe Vélez, deben estar que no pueden del miedo y del temor. A Álvaro Uribe Vélez le debe estar temblando todo en este justo momento, y es porque este día 10 de julio de 2024 quedó en libertad Salvatore Mancuso. El ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia quedó en libertad. Recordemos que él estaba recluido en la cárcel de La Picota, y ese mismo Salvatore Mancuso, que hace meses atrás ha realizado diferentes entrevistas, ha concedido a diferentes medios declaraciones que él ha dado y en las que claramente ha mencionado en varias oportunidades a Álvaro Uribe Vélez. Oportunidades en las que ha mencionado que a este no le interesa para nada el tema de la paz, temas como el de la masacre del Aro, en donde recordemos que en ese informe que entregó Daniel Coronel indicó también que al parecer uno de los helicópteros de Álvaro Uribe Vélez, cuando él era gobernador de Antioquia, presuntamente sobrevoló el área del día de la masacre del Aro. Temas realmente delicados y que por supuesto Salvatore Mancuso en repetidas ocasiones ha mencionado que su único objetivo actualmente es esclarecer todo lo que ha sucedido con el conflicto armado, pero principalmente aportarle a las víctimas con verdad, resarcir a las víctimas del conflicto armado con la verdad, que por supuesto por muchísimos años pues esa verdad ha estado oculta por personas como Álvaro Uribe Vélez, que le siguen apostando a ese tema de la guerra, a que no se sepa realmente qué fue lo que sucedió, pero sobre todo que Salvatore Mancuso ha dejado claro que Álvaro Uribe Vélez, el acusado Uribe Vélez, los traicionó a él y a Carlos Castaño, los traicionó según lo ha mencionado en varias entrevistas. Por eso quiero que comencemos este video con este trino que publicó este usuario de X, en donde mencionó: el ex jefe de los paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, recibe la orden de libertad para salir de la cárcel bogotana de La Picota. Álvaro Uribe Vélez inmediatamente. Así debe estar Uribe en este momento. Pero quiero que antes de irnos a las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez, porque él efectivamente se pronunció, o sea, claro, no podía dejar pasar el hecho de que Salvatore Mancuso había quedado en libertad, quiero que escuchemos las palabras del IMPEC, en donde confirman que efectivamente pues Salvatore Mancuso ya no tenía ningún tipo de requerimiento judicial para que estuviera privado de la libertad y que por ese motivo salió de la cárcel de La Picota. Escuchen atentamente, por favor. Quiero informar a la opinión pública que luego de decisiones judiciales del pasado viernes frente a la libertad del señor Salvatore Mancuso, la Dirección General del IMPEC dispone de un equipo jurídico con el fin de acatar la decisión judicial, pero revisar otros procesos pendientes. Con ayuda y apoyo de la señora Ministra de Justicia, hemos tenido comunicación con las diferentes autoridades judiciales con el fin de que nos dieran una respuesta pronta, oportuna y contundente frente a requerimientos pendientes que permitieran la libertad del señor Salvatore Mancuso. El día de hoy, el establecimiento de La Picota nos confirma que no hay requerimientos pendientes. De igual manera, se han realizado las coordinaciones con la Unidad Nacional de Protección con el fin de brindar un esquema de seguridad en beneficio del señor Mancuso. Es así que luego de revisadas los procesos jurídicos pendientes y no encontrar alguna decisión que permita tenerlo privado de la libertad y realizadas coordinaciones frente a la seguridad de él, el señor Salvatore Mancuso quedará en libertad. Ahí escucharon ustedes en donde efectivamente el IMPEC está indicando que Salvatore Mancuso ya no tiene ningún requerimiento judicial para continuar privado de la libertad. Claramente hay personas que celebran que Salvatore Mancuso salga en honor, por supuesto, a la verdad. Hay otras personas que no están de acuerdo, pero esto claramente le aporta y le apuesta a la verdad y a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Personas que aún ni siquiera saben en dónde posiblemente están los cuerpos de sus familiares, de sus padres, de sus hijos, de sus tíos, de sus amigos. Y esto es un paso a esa verdad que han impedido por tantos años. Adicionalmente, José Cuesta Novoa, él es concejal de Bogotá por el Partido del Pacto Histórico. Él trinó lo siguiente con un pequeño video que vamos a ver rápidamente del momento exacto en el que Salvatore Mancuso queda en libertad. José Cuesta Novoa escribió: la verdad queda en libertad. Salvatore Mancuso sale libre de la cárcel Picota. Álvaro Uribe Vélez entra en pánico. Y en Lomotil se acabó en las droguerías la rebaja. Vean ustedes este video corto de cuando Salvatore Mancuso sale de la cárcel de La Picota.
Momento exacto de cuando Salvatore Mancuso queda en libertad. Yo a ustedes les había mencionado al inicio de este video que por supuesto Álvaro Uribe Vélez no podía quedarse callado, él nunca se queda callado frente a lo que sucede con Salvatore Mancuso, indicando que supuestamente es porque le quieren hacer un mal a él, que lo quieren ver encarcelado, que es la izquierda, mejor dicho, las típicas mentiras que se inventa el uribismo de este país. Pues Álvaro Uribe Vélez e incluso Vicky Dávila, que ya lo vamos a leer más adelante, se pronunciaron frente a la liberación de Mancuso. Uribe, el acusado Uribe, trinó lo siguiente: no sorprende la finalidad de la libertad de Mancuso, pero los otros, con 19 años de cárcel, que no se prestan para hacer el juego de bisagras, los discriminan y no los reconocen como gestores de paz. Recuerdo que conocí como gestores de paz, después de muchos años de cárcel, a Francisco Galán y a Felipe Torres del ELN. Por eso obtuvieron libertad. O sea, según él, esto es un juego de bisagras, es un show, según le faltó mencionar ahí a Álvaro Uribe Vélez. Pero Vicky Dávila, claramente también tenía que salir allí a pegarse de todo esto tan mediático que es la liberación de Mancuso, y ella escribió lo siguiente: hicieron todo para que Mancuso quedara libre porque prometió acusar a Álvaro Uribe. De lo contrario, seguiría preso. La presión de todos los interesados, incluido el gobierno Petro, le dio la libertad a Mancuso. Hay un sector de odiadores, unido a la extrema izquierda, que sueña con ver a Uribe preso. No hay descanso en su venganza. O sea, según ellos, todo esto lo está haciendo y orquestando la izquierda de este país. Esto claramente, más allá de poder perjudicar a Álvaro Uribe Vélez en algo de lo que posiblemente pueda estar involucrado, es para resarcir y reparar a las víctimas de este país. Yo quiero que recordemos aquí rápidamente en esas entrevistas que ha concedido Salvatore Mancuso a diferentes medios de comunicación, que precisamente es de Venezuela, un medio internacional, también tuvo la oportunidad de entrevistar a Salvatore Mancuso, en donde él sigue mencionando allí firme que Álvaro Uribe Vélez los traicionó y que no cumplió los acuerdos que en su momento le había dado tanto a él como a Carlos Castaño. Entonces quiero que ustedes lo escuchen rápidamente antes de irnos a una nota de lo que posiblemente puede hacer Salvatore Mancuso para resarcir a las víctimas de este país y del conflicto armado. Por supuesto que el presidente Uribe nos traicionó, no cumplió los acuerdos, incluso no quiso que firmáramos los acuerdos. Cuando le pedimos que firmáramos los acuerdos a los que llegamos en Ralito, nos extraditó. Cuando Vicente Castaño le pidieron que se recluyera a la cárcel donde estábamos en Itagüí, Vicente les dijo: yo no me recluyo si no firmamos los acuerdos a los que nos comprometimos en las negociaciones en Ralito. Y quiero que lo firmemos con garantes internacionales y con la Iglesia Católica como garantes. Si ustedes traen los garantes internacionales, OEA, Naciones Unidas, países amigos, y la Iglesia, firmamos todo eso delante de ellos, yo me voy con ustedes y con esos garantes a la cárcel y me entrego. Lo que hicieron fue organizar el asesinato de Vicente Castaño y extraditarnos a los demás. Tú dijiste que el gestor de paz de la época de Uribe fue el que lo mandó a asesinar. Luis Carlos Restrepo fue el que nos pidió. ¿Cómo un encargado de la paz manda a asesinar a un jefe paramilitar? Esa es la gran pregunta: ¿qué tipo de comisionado era este? Invité al expresidente Uribe a que, así como fuimos socios en la guerra, seamos socios en la paz. Hombre, él podría ayudar muchísimo a la paz. Si todos nos unimos en pos de la paz y del bienestar de la nación, somos capaces de lograr la paz y de darle oportunidades para todos, porque estamos en nuestros países, que son uno de los más desiguales del mundo. Tenemos que darle oportunidades a todos, y entre todos podemos construir esas oportunidades y la paz para todos. La paz es una construcción diaria, hay que hacerla diariamente. Ahí escucharon ustedes esa invitación que Salvatore Mancuso le hace a Álvaro Uribe Vélez, en donde le pide que si fueron socios en la guerra, pues ¿por qué no ser socios en la paz? Ese llamado que le hace Salvatore Mancuso, ese ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y quiero que leamos esta noticia ya para ir culminando con este video. Esta es una de esas noticias que busca resarcir y reparar a las víctimas de este conflicto armado, y es porque
tal cual lo titula El Tiempo, menciona: Mancuso se reunirá con otros ex jefes paramilitares para revelar 400 fosas comunes en frontera con Venezuela. Esas fosas comunes que aún no han sido reveladas, que no han sido destapadas, que hay cuerpos que todavía siguen posiblemente allí sepultados y que ningún otro gobierno anterior se ha preocupado por esclarecer a quiénes pertenecen esos cuerpos, quiénes son los familiares que todavía no le han podido dar ni siquiera una digna sepultura a esos cuerpos y a esas más de 400 fosas comunes que actualmente no sabemos ni siquiera cuántas personas puedan estar allí. Entonces, leámosla porque esta noticia de verdad es muy importante. El nombre del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en los últimos días ha sonado de nuevo con fuerza ante la posibilidad de que en las próximas horas quede en libertad. El pasado 10 de mayo llegó a la dirección de la cárcel La Picota y al IMPEC la boleta de libertad del ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero dentro del Instituto Penitenciario y Carcelario también debían surtirse los trámites de verificación de si había otros requerimientos sobre el condenado. Mientras se materializa ese escenario, ya se comenzó a tejer la agenda que tendrá Mancuso al quedar en libertad. El abogado del ex jefe paramilitar, Nelson Menjura, le dijo a RCN que uno de los primeros puntos que buscará concretar su apoderado será reunirse con otros ex jefes paramilitares para revelar 400 fosas comunes en frontera con Venezuela. Es una actividad titánica. Mancuso ha mencionado que alrededor de 200 a 400 fosas comunes se están tratando de ubicar en la zona de frontera con el vecino país de Venezuela, en regiones donde los paramilitares arrojaban los cuerpos o los enterraban en fosas comunes, manifestó el abogado Menjura a la emisora radial. Aquí ustedes pueden ver a Mancuso en ese tiempo en el que todavía estaba recluido. El abogado resaltó que la intención de recuperación de los cuerpos se concretó tras la llegada de Mancuso al país, quien regresó en febrero de este año, luego de pasar más de 15 años preso en Estados Unidos, donde cumplió condena por narcotráfico. Menjura ratificó que su defendido tiene toda la disposición para cumplir con su papel de gestor de paz que le fue encomendado por el presidente Gustavo Petro. Todos los grupos están llamados, no hay distinción, no hay selección. Quien quiera que Salvatore Mancuso sirva como intermediario, como facilitador en pro de desmovilizarse, allá estará Mancuso conversando con ellos, resaltó el abogado en RCN Radio. Una labor realmente importante para todas las víctimas del conflicto armado en nuestro país, que claramente es necesario que de una vez por todas ellos sepan la verdad de lo que sucedió con sus familiares, de lo que sucedió en la guerra, de quiénes fueron esas personas que dieron la orden, de si en efecto Álvaro Uribe Vélez está allí incluido en todo ese tema de la guerra, aunque ya lo ha mencionado Salvatore Mancuso en repetidas ocasiones que fue así. Quiero que por favor vayamos finalizando este video con estas declaraciones que dio en su momento Salvatore Mancuso a Señal Colombia, a Holman Morris, el director de RTBC, y en donde le dijo lo siguiente: Uribe es una persona que no le ayudó a la paz del país y que claramente en la actualidad, hoy en día, estamos viendo que Uribe no le sigue aportando a la paz de este país y que posiblemente nunca lo ha hecho. Escuchen ustedes mismos lo que Salvatore Mancuso mencionó en esa entrevista en marzo de este año. Uribe es una persona que no le ayudó a la paz del país, que no le ha ayudado a la paz del país, y que definitivamente podemos nosotros observar que a través de todos los años lo que hemos vivido es que no ayuda a la paz y a la reconciliación del país, que es lo primero que piden las poblaciones cuando uno llega allá. Entonces creo que no está haciendo un servicio grato a la patria. De ahí en adelante uno observa que ya no existe un grupo armado que pueda tomarse el poder por las armas y por lo tanto ese peligro que exponía Uribe antes ya no existe. Por eso la paz es posible, aún sin Uribe. La paz es posible aún sin Uribe. De hecho, como ustedes lo escucharon anteriormente, Mancuso le ha hecho la invitación a Álvaro Uribe Vélez de que se una a la paz de una vez por todas, de que si fueron cómplices en esa guerra que dejó
tantos miles y millones de muertos en nuestro país, ¿por qué no unirse para acabar con ella de una vez por todas? ¿A qué es a lo que le teme realmente Álvaro Uribe Vélez? Pues bueno, hemos llegado al final de este nuevo video de Al Punto, con esta noticia que tiene al país allí en vilo, que es la liberación de Salvatore Mancuso. ¿Cómo reaccionó Uribe? ¿Qué va a suceder después con su liberación? Esperamos igualmente que ojalá el gobierno nacional le dé todas las garantías de seguridad para que Mancuso continúe ejerciendo esa labor que está haciendo en pro de las víctimas de nuestro país, para poder repararlas y demás. Así que ustedes aquí abajito a través de los comentarios escríbanos por favor qué opinan de esta liberación de Salvatore Mancuso, qué opinan de esa respuesta de Álvaro Uribe Vélez, y por supuesto invitados también a que compartan, a que le den like y también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que cada vez que publiquemos una noticia ustedes sean los primeros en enterarse. Ahí estamos poniéndole frente a todas estas cosas que están sucediendo actualmente en la política de nuestro país. Así que muchísimas gracias a todos por llegar hasta esta parte del video. Nos escuchamos en un próximo video con todo esto que está sucediendo en nuestro país. Chao a todos.